Hermanos, para cerrar esta serie de mensajes que hemos estado llevando respecto al matrimonio y la familia, queremos terminar con un tema que concierne a cada una de las partes de la familia. Un tema que concierne tanto a los esposos como a las esposas y de igual manera a los hijos. Y estamos hablando, hermanos, acerca de esa tendencia que tenemos todos nosotros a buscar lo nuestro. Una de las principales razones de los problemas matrimoniales y familiares es el yo. ¿Sí? El yo. Es uno de los principales motivadores de los problemas, hermanos, que suelen ocurrir en los matrimonios. El pensar en mí mismo, el estar ocupado solamente en mí. El yo, y nadie más que yo, es también la razón principal por la que la mayoría de los matrimonios se divorcian. ¿Por qué sucede que muchos matrimonios se casan muy enamorados, las cosas parecen ir muy bien, pero después terminan divorciados? Bueno, la mayoría de esas veces es porque hay un sentido muy grande del yo en cada uno de los componentes de la familia. Se busca sola y únicamente a los intereses que me convienen a mí como persona. Se busca solamente lo que me favorece a mí, lo que me preocupa a mí, lo que me satisface a mí, antes que lo que a los demás. Desde que nuestra primera madre dejó de buscar la gloria de Dios para buscar la suya propia, todos sus descendientes estamos inclinados a pensar solo en nosotros mismos, sin detenernos a pensar en lo que en la búsqueda de nuestro propio bien podemos llegar a ocasionar a los demás. Y así como Eva, hermanos, dejó de ocuparse y preocuparse en la gloria de Dios para comenzar a buscar lo que tenía que ver con su propia gloria, a partir de entonces, hermanos, todos nosotros estamos inclinados a buscar nuestra propia gloria, nuestro propio beneficio, nuestro propio bien, y la mayoría de las veces sin preocuparnos lo que ocurra a los demás, mientras nosotros estamos en la búsqueda de nuestro propio bien y de nuestros propios intereses. Todos los que estamos aquí somos así. Todos nos inclinamos a la búsqueda del yo y de nosotros mismos, unos en una medida, otros en otra medida, pero todos tenemos ese orgullo y ese sentir, esa inclinación de buscar siempre lo que a nosotros nos conviene. Y adicionalmente, hermanos, a esa inclinación natural de la naturaleza pecaminosa del hombre, la poderosa campaña publicitaria del enemigo de nuestras almas, promoviendo el antropocentrismo, ha educado al mundo a centrarse en sus propios deseos. El enemigo de nuestras almas ha echado a andar una gran y poderosa maquinaria para educar al mundo a centrarse en sus propios sentimientos, para educar al mundo a centrarse en sus propios deseos, para educar al mundo a centrarse en sus propios intereses, en sus propias metas y en sus propios derechos. Oímos en todas partes, en la televisión, en los programas, en las películas, en los discursos académicos, aún en los discursos políticos, y a donde quiera que volteamos, hermanos, existe una campaña poderosa publicitaria promoviendo el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Es eso,
Centrarse y enfocarse en los deseos propios, en los sentimientos propios, en las emociones propias, en los intereses propios, en las metas propias, en los derechos propios, y luego pensamos en los de los demás. Pero es para eso que Dios nos creó, para que viviéramos centrados en nosotros mismos. Es para eso que Dios nos puso en esta tierra, para que viviéramos centrados en nosotros mismos, en nuestros propios intereses. Es para eso que Dios nos dio una familia, para que cada uno en la familia buscara sus propios intereses. Es para eso que Dios formó el matrimonio, para que cada uno buscara sus propios intereses. Creo que todos están pensando que no. Y están en lo cierto si piensan así. Pues miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 4. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2, versículo 4. Y vamos a leer allí lo que dice la palabra de nuestro Señor. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué cosa, hermanos, tan asombrosa. Pues que mientras que el mundo dice, piensa en ti mismo, piensa en tu propio bien, mientras que el mundo instruye y enseña a que pienses en tu propia felicidad, mientras que el mundo educa a la gente diciendo, ámate a ti mismo, mientras que el mundo dice, si tú no te preocupas por ti mismo, nadie lo va a hacer. La palabra inerrante e inspirada de nuestro Señor nos dice, no busque cada uno lo suyo propio, sino busque más bien o también el de los demás. Sí, hermanos, hemos sido educados, además, como les decía, de nuestra inclinación que ya tenemos, a buscar lo nuestro propio, a solo pensar en nuestros intereses. El mundo está educándonos también, y aún está educando a nuestros hijos, pues esto también lo enseñan en las escuelas, hermanos, a que piensen en ellos mismos, a que piensen en su propio bien, a que busquen su propia felicidad, a que se amen a sí mismos. Y les dicen, si no te preocupas tú por ti mismo, si no te amas tú a ti mismo, entonces, ¿cómo los demás no van a hacer nada por ti? Y algunos pseudo creyentes psicológicos dicen, es que no puedes amar a los demás si no te amas primero a ti mismo. ¿Dónde dice eso en la palabra del Señor? Las más bajas de las traiciones que el hombre ha ejecutado a todo lo largo de la historia de la humanidad tienen la misma semilla: la búsqueda de los propios intereses por encima de los demás. Piensen ustedes en las más grandes, en las más bajas de las traiciones que han existido a lo largo de la historia, y ustedes se van a dar cuenta que todas estas tienen algo en común: que aquel que traicionó solamente estaba buscando su propio interés, su propio bien. De hecho, los crímenes más atroces, los casos más espeluznantes de la maldad humana, hermanos, responden también a la misma situación: que el hombre se ama tanto a sí mismo
que siempre está en la búsqueda de sus propios intereses y que no busca ni le interesa ninguna otra cosa más que eso, y que en la búsqueda de eso antepone sus intereses, sus deseos, lo que quiere hacer por encima de los de todos los demás. Y entonces es capaz de traicionar a quien sea y como sea, sin importarle lo que le pase a los demás. Un solo hombre es capaz de traicionar a toda una nación, de enviar a toda una nación a la destrucción con tal de salvar su propio pellejo. El antropocentrismo, pues, esto es la búsqueda del yo, de mis propios intereses, ha dado a luz a demasiados pecados y males para el hombre, para el matrimonio, para la sociedad y para el mundo entero, que si nos pusiéramos a reflexionar, aún los incrédulos razonables llegarían a la conclusión de que no se debería de promover el amor propio, que no se debería de promover la búsqueda de los propios intereses, hermanos, pues las disputas, ¿de dónde más vienen? Sino de la búsqueda de nuestros propios intereses por encima de las de los demás. Ya lo dijo el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las disputas y las guerras? Pues las divisiones también vienen, hermanos, del antropocentrismo, de la búsqueda del yo, de la búsqueda de mis propios intereses. De ahí se generan las divisiones o los cismas. Las guerras también se generan por el antropocentrismo. Las traiciones se generan también por la búsqueda de mis propios intereses. Los asesinatos, la corrupción también se ha generado por la búsqueda de lo que a mí me conviene, de mis propios intereses por encima de lo que a los demás les convenga. Así que la corrupción también, hermanos, es un pecado producto del antropocentrismo. El mal gobierno también, hermanos, es producto de la búsqueda del yo. El machismo también es el resultado de la búsqueda de mis propios intereses, de la misma forma el feminismo. Y así también otros pecados como el aborto. ¿Por qué se aborta? La búsqueda de mis propios intereses por encima de la de aquel ser que está allí gestándose. La violencia también, hermanos, es producto de la búsqueda del yo. La inseguridad que vivimos también es producto de la búsqueda del yo, de que cada persona en diferentes niveles, tanto en el gobierno como en la sociedad, está buscando solamente sus propios intereses. También los maltratos familiares o intrafamiliares vienen a causa de estas cosas. La violencia viene también a causa de la búsqueda del yo. Los divorcios, los daños a los hijos por padres separados, la orfandad y una interminable lista de pecados y males son derivados del antropocentrismo, de la búsqueda de mis propios intereses. El yo, pues, hermanos, la búsqueda del yo es una tiranía. Pero las palabras de nuestro Señor no son una recomendación, hermanos, sino un mandamiento. No busque cada uno lo suyo propio, sino el bien de los demás. El Señor no está diciendo, bueno, yo les recomiendo, ya ustedes verán, a ver qué les parece, si tal vez creen que les sirva vivir de esta manera. No, hermanos.
Dios no está diciendo así. El Señor nos está mandando, no busque cada uno lo suyo propio. Noten que está incluso expresado en la estructura que tienen también los mandamientos. No robarás, no mentirás, no matarás. Y aquí dice, no busque cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio. No busque pues cada uno sus propios intereses, sino los de los demás. Si este fuera el lema de los matrimonios, hermanos, no existirían los divorcios. Si este fuera el lema bajo el que vivieran el esposo y la esposa, no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los demás, entonces se acabarían los divorcios. Todo aquel que olvida que el matrimonio es la entrega de mi yo a la otra persona, está en la resbaladilla hacia el divorcio. Todo aquel al que se le olvidó que el matrimonio es la entrega de mi yo, de mis intereses, rendirlos en beneficio de la otra persona, está en una resbaladilla hacia el divorcio. Las cosas van a ir de mal en peor y peor y peor hasta que terminen en ruptura. Pues todo aquel que olvida que el matrimonio es la renuncia de mis derechos por el beneficio de mi cónyuge, están en ese tobogán directo hacia la ruptura matrimonial. Yo espero que ustedes no hayan olvidado eso, hermanos, porque todo aquel que olvida que el matrimonio es la renuncia de mis derechos en beneficio de mi cónyuge, no le augura un buen futuro. Así que el yo es un tirano, como les decía. El yo es un gran tirano hambriento de reconocimiento, honra, pleitesía, buena fama y dominio. Reflexionen eso en ustedes mismos, en sus propios corazones. ¿Qué es lo que me motiva a siempre querer ganar las discusiones, a siempre querer que se haga lo que yo quiero, a siempre imponerme yo, a siempre buscar que sea yo el centro de atención y de preocupación y de todos los beneficios en casa? Es porque el yo es un gran tirano hambriento de reconocimiento, de honra, de pleitesía, de buena fama y hambriento también de dominio. Y una vez que se ha saciado, solo está contento por un poco de tiempo y luego vuelve a tener hambre y vuelve otra vez a la búsqueda de la honra, que los demás le honren, que los demás le rindan pleitesía, que los demás le tengan en un buen concepto, que los demás se alineen o se sometan a sus intereses. En ese sentido, el yo no es en nada diferente a los grandes tiranos, a los grandes dictadores, sino en que simplemente no hemos tenido los medios ni la capacidad para llegar a esos niveles de tiranía. Pero si los tuviéramos, habríamos llegado hasta allí. No deberíamos sorprendernos de todos esos grandes dictadores, tal vez de Stalin o de algunos otros en la historia, o del mismo Hitler. Porque la diferencia entre ellos y nosotros solamente es que nosotros no hemos tenido los medios
para crecer en nuestra tiranía y llegar hasta ese nivel? Pues todos tenemos un yo, y el yo es un tirano. El tirano solo está enamorado de alguien, y esa es de su propia imagen. Esto es, de sí mismo. El tirano tiene un altar en su corazón, y en ese altar está un ídolo más grande que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Bueno, que deben saber ustedes que esa estatua no es ni por poco la más grande del mundo. De hecho, es relativamente pequeña en comparación con las estatuas más grandes del mundo, pero creo que es la estatua que la mayoría de nosotros podemos reconocer como algo muy grande. Pues el tirano tiene un ídolo en su corazón, y es uno muy grandote, y es una estatua de sí mismo, sentado en un trono. El pecado de adulterio, por ejemplo, es también un pecado de idolatría, porque el adúltero solo piensa en la satisfacción y el deleite de sus deseos, sin importarle a quienes se dañen en el proceso. Esa es la búsqueda de mis propios intereses, de mirar por lo mío solamente. Así el yo es un tirano que solo vive para la satisfacción propia, es un tirano que solo vive para la comodidad propia y el deleite de sí mismo. El yo es un tirano que vive solamente en la búsqueda de su propia satisfacción, su propia comodidad y su propio deleite. El yo es un tirano al que todos deben servirle y causarle bien y alegría y felicidad. Es por eso, hermanos, que el falso evangelio de la prosperidad ha sido tan fácilmente abrazado en el evangelicalismo de nuestro tiempo, pues ese falso evangelio promete riquezas, bienestar y felicidad solamente a todos los que vayan, según esto, a esos lugares. Y ya que eso es lo que mi yo desea, yo quiero prosperidad para mí, yo quiero felicidad para mí, yo quiero comodidad para mí, pues eso es como se dice por allí, como anillo al dedo. El yo es un tirano que casi se considera como un semidios y que se adora a sí mismo. Y cuando estoy diciendo todo esto, hermanos, del tirano, yo quisiera que ustedes estén pensando en ustedes mismos. Ustedes estén pensando en ustedes mismos y no estén pensando en la otra persona que tal vez están ustedes señalando, mira fulano como que es así. Piensen en ustedes mismos, ¿no son ustedes así? El tirano se considera un semidios y se adora a sí mismo. Sus necesidades están por encima de las de todos los demás. Sus razones o sus excusas son las más válidas y las más importantes para hacer lo que él quiere y lo que le place. Y cuando se equivoca, todo mundo tendrá la culpa, menos él. Encontrará la forma de culpar a todos los demás excepto a sí mismo o a sí misma. Por eso el tirano tiene una mecha corta. Por eso se enciende a la menor provocación. Por eso se enoja con tanta frecuencia. Por eso se enfurece a esos niveles. ¿Por qué? Porque hay un ídolo muy grande en su corazón. Y ese es su propia imagen. Es su propio yo.
Y cuando no recibe la honra, la pleitesía y lo que desea su corazón para sí mismo, se molesta, se enoja y es capaz de encenderse rápidamente. Y esa es la razón, les repito, por la que tiene una mecha tan corta. Esa es la razón por la que se enciende a la menor provocación. Por eso se enoja con tanta frecuencia y se enfurece a esos niveles. Entre más se enfurece, entre más rápido se enoja, es porque tiene un ídolo más grande en su corazón de sí mismo. Dice que no lo puede controlar, que así es él o que así es ella, que todos a su alrededor deben entenderlo, que él es así, que todos a su alrededor deben dejarlo pasar, que no deben preocuparse, que deben aguantarse, pues así es él, así es ella. Tiene un gran ídolo en su corazón. Lo único que manifiesta es lo que hay en su corazón. O podríamos decir también lo que no hay en su corazón. Charles Spurgeon decía en una ocasión, les voy a leer lo que él expresa. Escúchenme por favor con atención. Dice otro: tengo un genio terrible que a veces me domina. No obstante, mi ira se acaba pronto y me siento muy arrepentido. Aunque no puedo controlarme, estoy completamente seguro de ser cristiano. No te preocupes, amigo mío, responde Spurgeon. Quizás te responda que estoy igualmente seguro de lo contrario. ¿De qué te sirve apaciguarte prontamente si en breves momentos has herido a cuantos hay a tu alrededor? Si un hombre me apuñala en un arrebato de furor, no sanará mi herida el hecho de verle lamentarse de su locura. El temperamento violento debe ser dominado. El que ha de ser renovado en su totalidad, o de otro modo la conversión quedará puesta en duda. Dice la Escritura que el que practica el pecado es del diablo. Permanecer bajo el dominio de cualquier pecado conocido es señal de que somos esclavos del pecado, porque sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sienta lo que sienta, sigue diciendo Spurgeon, sienta lo que sienta y crea lo que crea, aún está en hiel de amargura y en prisión de maldad, mientras haya un solo pecado que domine su corazón y su vida. Un borracho se acercó un día a un colega mío y le dijo: Señor, yo soy uno de sus convertidos. Así me parece, replicó el perspicaz y juicioso predicador. Mío, pero no del Señor, pues de serlo, no estaría borracho. Termino la cita. Esta es una realidad, hermanos. El yo es un tirano que en la búsqueda de su propia satisfacción, de su propio bien, de que se cumplan sus deseos, de que se cumplan sus expectativas, de que se hagan las cosas como él quiere, explotará la menor provocación. Gritará, agredirá y causará mal a su alrededor. Y aunque sea una llama rápida,
aunque sea un incendio rápido que se apague pronto, eso no significa que entonces es menor el daño, o que se puede considerar como algo normal o natural, o que es por eso, o más bien será alguna prueba de que sí soy cristiano, porque sí me enojé, pero y grité y hice y deshice y dañé a todos, pero rápido se me pasó. No, hermanos, si el Señor no ha dado gracia para que ese tirano yo no se encienda a la primera, tenemos que preguntarnos si de verdad el Señor nos ha salvado. Pues la Escritura nos dice: airaos, mas no pequéis, en Efesios 4:26. El amador de sí mismo o idólatra de sí mismo, el yo, es un tirano al que no le preocupa la satisfacción, al que solo le preocupa la satisfacción de su orgullo herido. Él no le preocupa que al buscar la satisfacción de su orgullo herido, ofenda, hiera, calumnie a los demás y hasta blasfeme contra todo aquel que pretenda despojarle de su honor y de lo que él considera que es su grandeza. En ese sentido, el tirano, el yo, es como Caín, pues minimiza el daño que infringe y maximiza el daño que recibe. ¿Qué hizo Caín? El primer asesino sobre la tierra. Mató a su propio hermano. Cuando recibe su castigo de parte de Dios, ¿qué dice? Lo merecía, es cierto. No, no dijo eso. Dijo: grande es mi castigo. Él no estaba arrepentido. Él todavía quería que tuvieran consideración de él. Él todavía exigía que lo trataran con gentileza, así como los malvados convictos hoy en día que han matado y torturado a cientos de personas y se indignan porque la policía los ha tratado con rudeza. Ese es un tirano, ese es un ególatra antropocentrista. El yo es muy fácil de ofender. Y casi toda ofensa contra él es una ofensa capital en su percepción. Se ofende con cualquier cosa y la considera algo grave, lo que le dijeron o lo que le hicieron. A veces hasta por cosas tan pequeñas, hermanos. Es sorprendente, por ejemplo, oír las historias de las razones por las que muchas parejas, por ejemplo, se divorcian. Alguno en cierta ocasión dijo que una pareja se divorció a causa de que del lugar en donde su pareja ponía el cepillo de dientes. Le molestaba que lo pusiera en ese lugar, pues ya había una repisa para eso. Y su pareja se cepillaba y lo dejaba siempre en el mismo lugar, y esta persona iba y otra vez lo tomaba y lo volvía a poner hasta que explotó y se hartó y dijo: estoy harta de esto.
al yo, al tirano que soy yo. Aún los que le rodean le temen. Temen hablarle o decirle algo, porque es fácil ofenderle. Es fácil esperar que exploten reproches contra nosotros. Y a veces pasa un buen tiempo solo, porque los demás le temen. Y no solo, digamos, a regaños, sino a que explote en improperios o en reproches. Yo creo que entre los cristianos ya no es así, o no debiera serlo. Pues hermanos, la Escritura nos manda a exhortarnos unos a otros. ¿Y cómo vamos a reaccionar cuando el hermano o la hermana se acerque a nosotros a llamarnos la atención por alguna cosa? Al amador o idólatra de sí mismo no le importa romper la paz del matrimonio o de la familia por la satisfacción de su orgullo herido. Han herido su orgullo y no le importa levantar todos los aspavientos y romper la paz en el hogar a fin de satisfacer su orgullo herido. Tiene que sentirse bien, tiene que sentirse satisfecho. No importa si para eso tenemos que armar aquí una guerra en la casa. El amador idólatra de sí mismo, el yo, es un tirano que no está dispuesto a sufrir ni dejar pasar nada. Es un tirano que no está dispuesto a sufrir ni dejar pasar ninguna ofensa. Todas deben ser satisfechas en su beneficio. Él espera que los demás le perdonen fácilmente y que no tomen en cuenta cuando les ofende, pero espera y exige que cuando él es ofendido, se le satisfaga rápidamente. El amador o idólatra de sí mismo, del yo, es un tirano tal que le parece lo más natural exigir el amor y el buen trato de sus oprimidos con hostilidad y azotes. ¿Escucharon eso? Ese yo es un tirano que le parece lo más natural exigir el buen trato de sus oprimidos con hostilidad y azotes. ¿Cómo es eso? Que con azotes, hostilidad y gritos dice: ¡ámenme! Es su obligación amarme. ¿Sí me explico? Lo hice para que se despertaran. Pero exige buen trato a gritos y a azotes. Así de paradójico como suena. Pero paradójicamente, el amador o idólatra de sí mismo, ese yo, es un tirano diagonal víctima. ¿Sí? Es un león para defender su causa y para exigir que los demás resarzan el daño que le hicieron. Pero cuando ha sido dañado, es una gran víctima. En su opinión,
El tirano ha hecho todo el bien que ha podido. Ha tenido unos cuantos defectillos menores, pero nada de qué preocuparse, nada que lamentar demasiado. Y cuando tiene un conflicto, se vuelve la víctima de la situación. Se llena de autocompasión. Y dice, todos están mal menos yo. Tengan en cuenta esto. Cuando todos están mal menos yo, cuando los pecados de los demás son mucho más grandes que los míos, cuando yo no he dañado a nadie y los demás me han hecho mucho daño intolerable, hay un egoísta herido. ¿Sí me están siguiendo? Ahí hay un egoísta herido. Siempre los pecados de los demás son mucho más grandes que los de él. Los de él, todo mundo puede soportarlos y debería soportarlos, piensa. Pero no le vayan a hacer alguna cosa, porque él piensa que no ha dañado a nadie, pero todo daño que reciba será intolerable. Y ya que el yo no está contento o contenta, entonces nadie puede estarlo. Y ya que el yo no estoy contento o contenta, nadie en casa puede ser feliz tampoco si yo no soy feliz. Esa es otra característica del tirano, del yo. No se siente feliz, no se siente contento y no puede soportar ver a los demás contentos. Qué terrible semejanza con Satanás, que no quiso ser inconforme él solo, sino que buscó otros con quien inconformarse, otros a quienes también transmitirles su daño. Quiero decirles también que los hijos también son dominados por el yo. ¿Sí me escuchan, hijos? Los hijos también son dominados por el yo, por el antropocentrismo. Los hijos también son antropocentristas. Los hijos también se convierten en tiranos, solamente preocupados por sí mismos y por la satisfacción de sus deseos y de sus antojos. Sí, solamente están preocupados por sí mismos. Y lo van a notar a la hora de comer, a la hora de escoger quién va a hacer primero una cosa o la otra. Lo van a notar a la hora de que hay que ayudar, a la hora de que hay que servir. Algunos de los hijos no solo son esclavos de sus propios deseos, sino que también hacen a sus padres esclavos de sus propios deseos. Y hay muchos padres esclavos de sus hijos. Su hijo quiere una cosa y se le compra. Su hija quiere una cosa y se tiene que mover cielo, mar y tierra para conseguírselo. Se le antojó algo y tráiganselo ya. Está en tal lugar y quiere o pide una cosa y se tiene que hacer.
porque si no, se va a enojar, porque si no, va a hacer algún berrinche, porque si no, no me va a hablar o alguna otra cosa. Los hijos también son tiranos, también son egocentristas y antropocentristas. Y aunque el mundo incrédulo y aún el mundo evangelical se sorprenda, también los niños pequeños son idólatras, también los niños pequeños son ególatras. También los niños pequeños han demostrado ser grandes tiranos desde su tierna infancia. Desde que son capaces de arrebatarle el juguete al otro niño, desde que gritan para obtener lo que quieren, allí está el yo manifestándose. Allí está el orgullo y el antropocentrismo. Allí está el pecado heredado. Pero la enseñanza de la Escritura nos demanda mortificar la tiranía del yo, haciendo exactamente lo contrario. ¿Cómo voy a mortificar yo a mi yo? Pues haciendo exactamente lo contrario a la búsqueda de mis propios intereses. Pues esto es humillándonos a nosotros mismos y considerando a los demás como superiores a nosotros. Miren el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hasta allí. La humildad, pues, es la antagonista de la egolatría. La humildad librará de muchos problemas matrimoniales. La humildad librará de muchos divorcios. La humildad librará de muchos problemas familiares y daños. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Y cuando yo estimo a los demás como superiores, entonces sus necesidades de ellos están por encima de las mías. La humillación mortifica el yo. Y sin la mortificación del yo, el hogar se convierte en un campo de batalla por la preeminencia de mis deseos, por la preeminencia de mis sentimientos y de mis necesidades. Si no se mortifica el yo en casa, en cada uno, en papá, en mamá y en los hijos, eso se volverá un campo de batalla donde todos están luchando por lo que cada uno quiere. Pero la solución a esto nos la da el versículo. Mortificar la egolatría y el orgullo, mortificar el yo por medio de la humillación y de la sincera humildad, considerándome inferior a los demás. ¿Cómo voy a mortificar mi egolatría? ¿Cómo voy a mortificar mi orgullo? ¿Cómo voy a mortificar mi yo? Humillándome con sincera humildad. Considerándome sinceramente inferior a los demás. No a regañadientes, sino con sinceridad. No olviden que
en el hogar cristiano. La batalla no es contra nuestro cónyuge, ni contra nuestros hijos, ni contra nuestros padres, ni contra nuestros hermanos, sino contra nuestros malvados y tiránicos corazones. Cada uno ha de mortificar el suyo propio. Cada uno ha de buscar en humildad poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Porque el ególatra piensa que vale mucho y que merece el respeto de todos. Piensa que vale más que todos los que lo rodean y que tiene la tarea de hacerlos que lo respeten. Pero miren al ser más maravilloso e importante del universo, cómo actuó respecto a su propia dignidad en relación con los demás. Miren el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que dice, exigió que todos lo respetaran porque lo valía. ¿Dice así? No. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, nosotros nunca podremos comprender semejante humillación, porque nunca seremos Dios. Pero alguna vez les decíamos que si queremos tener una mínima idea de lo que es eso, es que ustedes voluntariamente dijeran, escojo convertirme en ese gusano que está tragándose el animal muerto, convertirme en uno de esos y obedecer a todos esos gusanos y servirles en todo lo que ellos necesiten. ¿Quién de ustedes haría eso? Pues Cristo lo hizo y se humilló hasta lo sumo. Y miren, hermanos, lo tremendo del yo. Por eso les decía que el yo se considera a sí mismo como un semidios. Porque yo pienso de mí mismo que merezco más, que merezco esto, que merezco este respeto, que merezco este honor, que merezco esto lo otro. ¿Por qué? Porque pienso que tengo un valor. Pero miren a Cristo, hermanos. Cristo renunció a todos sus derechos y prerrogativas que su infinita dignidad le merecían para venir a servir a los más indignísimos de sus amigos, de sus enemigos. Y nosotros no estamos dispuestos a ceder nuestro tiempo, nuestro orgullo, nuestra voluntad a aquellos que decimos que amamos. Miren pues cómo la egolatría del yo es completamente opuesta a la obra, ejemplo y mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor redarguya nuestros corazones,
Que el Señor nos haga ver la idolatría que hay en nosotros, porque la hay. Aquí no venimos a preguntarnos si la hay, porque la hay. Usted no se puede ir pensando, ay, la tendré, no la tendré. No, la tiene. La cuestión es, ¿cuán grande es? ¿Y se va de aquí dispuesto a mortificarla? ¿O a seguirle como si nada ha pasado o nada se ha dicho? Porque ahora está advertido, ahora lo ha identificado y ahora es su responsabilidad delante de Dios mortificarlo. Oremos al Señor, hermanos.